Bueno, esta tarde quiero compartir con usted el tema que aparece allí en la marquesina de la radio, y es el tema es de sabios. Y este tema tiene que ver precisamente, ya para finalizar y caducar lo que es este mes de julio, precisamente, que se acaba hoy, y estamos esperando el mes de agosto. Al analizar y ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos damos cuenta que necesitamos ciertos elementos que la palabra nos dice para poder guiarnos en este último tiempo. Por esa razón quiero pedirte que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 1 versículo 6. Proverbios capítulo 1 versículo 6. Y la palabra del Señor dice de esta manera: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Esta tarde quiero enseñarte 5 conceptos básicos. Existen más, pero son 5 principales para que tú y yo podamos entender en este tiempo cómo conseguir las cosas y cómo hacerlo de acuerdo a la palabra. Para empezar, vámonos a Deuteronomio capítulo 1 versículo 13. Deuteronomio 1:13. Y la palabra del Señor dice así: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Estamos en un tiempo, amados, donde necesitamos saber cómo funcionan las cosas. Si alguien quiere estar como cabeza al frente de una organización, de una empresa, si tú quieres ascender en un lugar donde estás, si tú quieres saber cómo es el desarrollo de las cosas o cómo ocupar un puesto de privilegio, la Biblia es clara. Recuerda que en tu caso y el mío, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, aparte de los talentos y los dones que Dios nos ha dado, hay un elemento que no debes de dejar, no solamente ir de lado, sino que tener en cuenta. Dice la palabra, y escucha esto: varones sabios y entendidos, expertos, para que yo lo ponga por vuestro jefe. Entendidos, expertos y sabios. 3 elementos que sirven para que tú y yo seamos cabeza. Entendidos, expertos y sabios. ¿Quieres ser jefe? ¿Quieres llegar a ascender en tu empresa, en tu lugar donde tú te encuentras? Debemos de ser, con la ayuda del Santo Espíritu, sabio, entendido y experto. Ese es el número 1. El número 2 lo vamos a encontrar más adelante. Proverbios 3:35. Proverbios 3:35. Dice la palabra, Proverbios 3:33, corrijo. Dice la palabra del Señor: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, voy a leer el 34, él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Mas los sabios heredarán honra, y los necios llevarán ignominia. Tú tienes que saber algo. Tú eres hijo de Dios, tú eres bendito. Tu familia ha recibido a Cristo, eres bendita. Pero no estamos llamados a hacer lo que el mundo dice. Si tú quieres esa honra, si tú quieres que esa bendición fluya, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y la palabra te demuestra claramente lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que realizar. En el versículo 33 se nos acentúa y nos dice que la maldición de Jehová está en la casa del impío, porque no cree. Las bendiciones no fluyen. El impío es aquella persona que no cree para nada. Entonces tiene un montón de cosas estancadas. Pero la palabra dice que bendecirá la morada de los justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
En el versículo 34 dice, Él escarnecerá a los escarnecedores. El escarnecedor es aquella persona que hace daño, que se burla, que tiene alguna situación. Y dice la palabra que lo que hace o lo que se siembra es lo que se recibe. Y dice el 35 que los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿Quieres bendición? ¿Quieres la honra? Tú tienes que saber primero quién eres y segundo tienes que saber lo que tienes que hacer. Número 3, Proverbios 8:35. Más para adelante. La Biblia dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mira qué interesante. Cada uno de nosotros debemos de tener ese sentir de buscar cada día y anhelar más. No solamente la presencia del Señor, sino que conocer el funcionamiento de cada situación. Saber que solamente en Él está la fortaleza de los siglos. La Biblia dice, y voy a leer desde más arriba, el 33 dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Cuando alguien te da un consejo, cuando alguien te dice algo, pues míralo, si te parece, no te parece, agárralo, pero es por algo. Luego dice, bienaventurado el hombre o la mujer que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta, porque el que me halle, dice, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Cuando tú y yo caminamos al abrigo del Altísimo, tenemos el favor de Dios. Sabemos lo que Dios está haciendo, sabemos lo que Dios está obrando, y eso es más que tremendo y maravilloso. Voy con el número 4. Proverbios 10:14. Proverbios 10:14. La Biblia dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Tú tienes que saber que hoy más que nunca necesitamos la prudencia, saber qué hablar, saber qué decir, saber el momento adecuado, idóneo, correcto. Tu boca tiene poder, tu boca es de bendición, tu boca ha sido llamada para bendecir, tu boca ha sido llamada para llevar la victoria, llevar la bendición, declarar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo que Dios va a hacer. Y ese elemento primordial que tenemos, debemos de ocuparlo hoy más que nunca. Aplica la palabra, aplica el poder que Dios nos ha dado y veremos fruto sobreabundante. Y hay algo que como hijos de Dios necesitamos, Efesios 5:15, y sería la número 5. Como te dije, existen muchos más, pero he tomado estos 5 que van a servir precisamente para las puertas del mes de agosto que ya estamos en él. Dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Para el mundo obviamente, pero tú y yo nos movemos en ese trajinar del mundo. Entonces sabemos que tenemos que ser diligentes. Y la diligencia es aquello que tenemos que hacer en el momento correcto, adecuado, hacer nuestra parte, Dios hará el resto, y eso es lo que nos va a mover en el sentido práctico, directo que el Señor tiene para ti y para mí. Y que hoy precisamente en tiempos de dolores de parto, en tiempos difíciles, en tiempos tremendos, la bendición del Señor nos está alcanzando y nos va a llevar mucho más allá. Quiero cerrar con esto. Y aquí me voy a detener quizás unos 5 minutos. Isaías, capítulo 50. Y vamos a leer versículo 4. Dice la palabra del Señor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Tú puedes hablar sabiduría. Tú puedes hablar la verdad. Tú puedes hablar lo que Dios ha puesto, no solamente en tu corazón, sino que lo que está escrito en la palabra. Tu boca tiene poder. Es de sabio hacer las cosas correctas. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios.
Quiero contarte una anécdota antes de seguir desglosando, porque la Biblia dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio. Hoy en la tarde me tocó ministrar a una hermana y ya supuestamente se había dado por hecho que ya estaba, pero el Señor me insistía en algo y me decía: háblale, 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 háblale. Y lo hice. Me fui para un lado, me fui para el otro, porque dije: Señor, si no veo avance, pero uno tiene que obedecer. Y lo hice, y lo lindo fue que dentro de la conversación el Señor le habló de dos cosas que ella estaba necesitando. Y allí es el gancho donde el Señor habla y empieza a hacer, porque Dios quiere que tú y yo estemos bien. Dios no te quiere ver sufrir. Dios no te quiere ver acongojado, no te quiere ver preocupado, no te quiere ver que estés ansioso por las cosas, sino que estemos confiando en Él. La mayoría de enfermedades que llegan a tu cuerpo llegan porque primero nosotros la permitimos, y segundo porque aunque digamos que estamos creyendo en el Señor, no es cierto. No estamos confiando en Él, no estamos descansando en Él, sino que entramos en una ansiedad y en una situación que queremos las cosas ya, cuando no hemos entendido que Dios hace todo en su tiempo. Lo que sí tienes que saber es esto. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio. Tú tienes lengua de sabio. Yo quiero que repita conmigo en esta tarde: Yo tengo lengua de sabio. Lengua de sabio. Puedo hablar lo que Dios dice que tengo que hablar. Lo que Dios dice que tengo que Y en el nombre de Jesús, todo se arregla en mi vida, en mi familia, y luego vamos hacia la sociedad. Después dice: para saber hablar palabras al cansado. Eso fue lo que pasó con esta hermana. Ella ya estaba cansada, no veía respuesta, no veía salida. Y ahorita que estoy leyendo esto, el Señor me está hablando y me dice: te lo dije por esa razón. A veces tú solo tienes que obedecer cuando Dios te dice. Dios no tiene que darte razones de nada, pero Dios sabe en la situación en la cual tú estás, que estás cansado, que estás abatido, y sabes que dice la palabra: venid a mí todo el que está trabajado, cargado, y Él te va a hacer descansar. Entonces necesitamos de ese apoyo, de esa ayuda para decir: Señor, aquí estoy, lo voy a hacer. Porque hay mucha persona cansada, hay mucha persona estresada, hay mucha persona con un montón de cosas que solamente la bendita palabra y la administración del Señor lo puede quitar y hacer diferente. Pero no termina ahí. Dice, punto y coma: despertará mañana tras mañana. ¿Sabes qué significa eso? Día de bendición tras bendición. Tú tienes que saber que hay un tiempo establecido para que el hombre y la mujer habiten en esta tierra. La muerte prematura no es del Señor. Dios ha establecido para el incrédulo, para el que no cree, para el mundo, que la edad es Salmo 90:10 de 70 y en los más robustos 80. Esa es la edad. Después de ir para acá es el enemigo. En el caso de los hijos de Dios, para nosotros aplica Génesis 6:3. Dice que la vida del hombre será de 120 años. Si tú te cuidas, si tú haces lo que el Señor dice, si tú dejas que el Espíritu Santo te maneje, todo va a ser distinto, todo va a ser totalmente agradable. Dice la palabra: despertará mañana tras mañana. No hay cosa más linda saber que tú y yo vamos a amanecer, y que en el mes de agosto vamos a entrar. Y septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2021, 22 y todos los meses y años que vienen por delante, porque tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Pero no termina ahí, sino que dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El hombre más sabio que ha existido sobre la tierra se llamó Salomón. ¿Qué hacía sabio a Salomón? Él pidió la voz de Dios en su vida. Él pidió que el Señor lo sacara adelante en todo. Él pidió que Dios hiciera en él algo grande y maravilloso. Y cuando él tenía esa sabiduría, la aplicó. Cuando la palabra nos está hablando de esto precisamente, tú y yo tenemos que saber algo. Hemos sido llamados para que nuestro oído se amolde a la voz de Dios. La voz de Dios solo proviene de dos fuentes: de su palabra y audible. Dios puede utilizar un siervo, una sierva de los verdaderos. Dios puede utilizar cualquier forma, un sueño, una visión. Algo Dios puede hacer para hablar a tu vida.
Tú tienes que saber que solamente en el Señor está y se puede hacer y realizar todo lo que queremos y necesitamos. Solamente en Él. Solamente en Él. No hay nadie más que en Él. Pero yo quiero pedirte en esta tarde que tu oído y el mío se disciplinen a la voz del Señor. Y cuando tu oído es así, cuando tú escuchas otras cosas que no son, te molesta. Cuando tú escuchas otra cosa que del mundo dice que hay enfermedad, que hay fracaso y economía y todo, por eso es que no lo recibes. Porque tu oído está acostumbrado a otro tipo de palabra, a victoria, a paz, a seguridad, a bendición, a todo lo que el Señor ha dado. Y en ese proceso es que el Señor nos va llevando y corrigiendo y haciendo, porque Dios es grande y poderoso. No hay nadie como Él. Así es que en esta tarde, si tú recibes esta palabra, Amén. si tú quieres ser cabeza, tú quieres recibir honra, tú quieres abundar en consejo, tú quieres aplicarla y ser diligente, te invito a que ores conmigo y digas: Padre nuestro que estás en los cielos, yo vengo delante de ti reconociendo, Señor, que sin ti no soy nada, pero contigo soy todo. Confieso todo pecado, toda iniquidad, y en el nombre de Cristo Jesús oramos por todos aquellos que abren su mente y su corazón para recibir la poderosa semilla de la palabra de Dios. Eres grande, eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Papito Bello, en tu nombre santo y bendito. Amén